Hola, bienvenido. Queremos comenzar este curso respecto a lo que es la vida del reino y queremos comenzar con un tiempo de eh, entregar lo que significa esta vida del reino, algunos puntos que van a ser lo que vamos a estar compartiendo durante algunas semanas. Fundamentalmente me gustaría comenzar con el primero, que tiene que ver con algo que para nosotros como iglesia La Viña, como iglesia Viña La Florida, muy importante, que tiene que ver con la vida eh, naturalmente sobrenatural. Y quiero comenzar con este principio, con este valor que nosotros tenemos respecto a la vida del reino y todo lo que significa. Y quiero comenzar para no perder mucho tiempo y tratar de entregar lo suficiente como para que pueda ser usado por Dios en nuestra vida. Y quiero comenzar con un pasaje que tiene que ver con esta realidad de, de reinos y entender que hoy día hay un reino cósmico que está gobernando, valga la redundancia, este sistema, el sistema sobre el cual nosotros vivimos. Eh, en Juan capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón, haciendo referencia a Satanás, solo viene tres cosas importantes respecto a este gobierno, que es robar, matar y destruir. Esa es la finalidad de este sistema que hoy día nosotros tenemos en el universo. No hablo de un sistema político, no hablo de algún régimen político, algún tipo de gobierno en particular, haciendo referencia a algún sistema político de gobierno, sino que hablo quien gobierna por sobre este sistema, el sistema cósmico que abarca todo. Y este sistema cósmico gobernado por Satanás y sus demonios está con la finalidad hacia el hombre de estos tres aspectos: robar, matar, destruir. Por tanto, todo su sistema está enfocado hacia esto: robar las vidas, las verdades, los principios, los valores que pueden llevar a Dios. Robar cada individuo, cada persona de Dios. Eh, que viene también con el fin de matar. El diablo no tiene otro motivo que no sea matar. Matar, que el hombre muera sin esperanza, que el hombre pueda morir sin la posibilidad de vivir más allá de la muerte en una vida con Dios. Y destruir, es evidente todo lo que significa destruir, destruir todo lo que está a su paso. Me recuerda mucho a las películas de superhéroes. ¿Ya? Eh, Ese es el gobierno y el sistema que hoy día impera, que viene de años atrás con la caída del hombre, la pérdida del diseño original. Pero en Isaías, y después aparece nuevamente en el Nuevo Testamento, aparece otra verdad, y esta es la verdad que a nosotros nos interesa, que es Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a qué cosa. Y esto es el reino: predicar buenas nuevas a los abatidos, abatidos que están en este sistema cósmico gobernado por Satanás, que no tienen esperanza, que no hay esperanza, que no hay una sensación de virtud, sino que es todo, todo, todo oscuro, como los Salmos 23. Aunque ande en densa oscuridad, aunque ande en la oscuridad más profunda, y es como hoy día se gobierna y cómo está el mundo. Dice: me ha traído para traer buenas nuevas a los abatidos, vendar al quebrantado de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárceles. Cuatro cosas que viene a hacer el reino en Jesús, el reino en este sistema cósmico que irrumpe y dice las cuatro cosas, que es predicar buenas nuevas, buenas noticias, el evangelión, buenas noticias, ¿ya? A los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón,
Y sí que sabemos de eso, ¿ya? Publicar libertad a los cautivos, cautivos, que son esclavos, esclavos, y a los presos, apertura de cárceles. Buenas nuevas en medio de esta oscuridad. Y esto es el reino viniendo sobre este sistema cósmico. Y esto es espectacular desde la concepción de Dios, viniendo, ¡puf!, a irrumpir, a detener el sistema, el devenir de este mundo, de este siglo, ¡paf!, interrumpido por el reino. Es un golpe que viene sobre este sistema. Es como una bomba nuclear que se establece. La finalidad del reino en este siglo tiene que ver con este siglo malo, como decía Pablo, ¿ya? Tiene que ver con tomar al hombre y traerlo a este nuevo diseño, al diseño original, al que teníamos, o el que tenía Adán cuando estaba en el huerto y que perdió después de la desobediencia. Así como el pecado entró por Adán, así también por un hombre entró la obediencia que es en Jesús. Entonces, esto es espectacular. Como buenas nuevas, hay esperanza. En medio de la oscuridad, de esta densa oscuridad, se ve la luz. Una luz que con el correr de los años va agrandándose y va generando un destello y un resplandor gigante. Entonces el reino de Dios es fundamental entender. Cuando nosotros entramos a esta vida naturalmente sobrenatural, estamos hablando de esto. Ya es sobrenatural entender el nuevo nacimiento. Para Nicodemo, que era un maestro de la ley, un doctor, un erudito, una persona de mucha sabiduría, no entendía lo que significaba el nuevo nacimiento, porque era algo sobrenatural, algo que no era natural para la lógica humana, era sobrenatural. Y viene este mensaje sobrenatural del nuevo nacimiento. Y nosotros, al entrar en esta relación con Dios, al reconocer quiénes somos, la necesidad que tenemos de Él y que Jesús es el único que puede traer sobre nosotros paz, buenas nuevas, que puede traer sobre nosotros vida y vida en abundancia, cuando entramos en esta relación nueva con el Padre, porque a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, escucharon el mensaje de Jesús, a quienes entendieron su ministerio, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ocurre algo sobrenatural que está relacionado con el nuevo nacimiento. Y comprenderlo también es sobrenatural, es un ejercicio espiritual. Por tanto, ya comenzamos a adentrarnos de lo que significa el nuevo nacimiento, el reino y la vida sobrenatural. Y es eso donde nosotros queremos hoy día ir enfatizando, a ir creciendo en esta verdad que puede irrumpir en tu vida, que pueda entenderse como un principio de un nuevo caminar, de una vida superior. Yo recuerdo mucho a Walter Magny y otros escritores antiguos que hablaban acerca de esta vida superior, de esta vida que es distinta. Formamos parte de este nuevo ejército. Y es interesante que nosotros podamos ir creciendo en esto. Hoy día sea dentro de la iglesia, dentro de este sistema cósmico, dentro de toda esta filosofía, han habido artimañas del enemigo para apoderarse, para mantener cautivos a los suyos, para tratar de matar, destruir y robar. Y eso es importante que nosotros podamos entender, que la vida sobrenatural no es solamente para que nosotros vivamos una vida mejor, sino que tiene que ver con el ejercicio del reino, de este fluir, de este correr, de este río de agua viva. Dice que todos los que vengan y tomen agua, dice, correrán ríos de agua viva por dentro de sí. Y esto tiene que ver con el reino viniendo, viniendo y viniendo con fuerza, con vigor, con aguas limpias, cristalinas, frescas, sobre la vida de cada individuo. Pero es esto, un flujo, un fluir que viene constantemente. Y el reino funciona de esta manera. Por tanto, yo no puedo estancarme. No es solamente el agua para mí, sino que eso
para que alcance a aquellos que hoy día no tienen esta, y están cautivos, y están encarcelados, quebrantados de corazón, que están sin esperanza, oprimidos. Viene el mensaje. Y esta ya es una acción sobrenatural. Y esto es lo extraordinario, porque comienza de esta manera. Es avasallante, es con vigor, es con frescura viniendo sobre nuestras vidas. Pero no es para nosotros, para que quede estancada, porque de momento en que yo cierro las compuertas, ya pasa a ser agua trancadas. Y entendemos lo que puede significar eso. Pero es entender esto, este fluir. Y comenzamos a entrar en esta vida, con un propósito en esta vida sobrenatural. Esta vida naturalmente sobrenatural. Para Jesús, Él, su nacimiento, su concepción, su ministerio fue sobrenatural. Cada uno de los hechos, su anunciación fue sobrenatural. Su nacimiento fue sobrenatural. Su vida fue sobrenatural, pero fue natural. Él se involucró con la gente, él se involucró con el pueblo, con la gente normal que necesitaba un mensaje de buenas noticias. Pero era sobrenatural. Solamente el tocarlo, solamente el mirarlo, solamente el escuchar sus palabras, había algo que era diferente. Alguien decía por ahí en las notas, como que tiene autoridad. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Porque él era sobrenatural, pero naturalmente. Vivió, durmió, comió, descansó, pero restauró vida. Abrió los ojos de los ciegos. Al paralítico lo levantó. Y su mensaje era mensaje de buenas nuevas. Extraordinario. Eso es vida sobrenatural. Y queremos entrar en este principio, en esta realidad de un sistema sobrenatural, pero naturalmente. Nosotros hemos sido concebidos en el reino de una manera sobrenatural. Por tanto, ahora debemos comenzar a vivir nuestra vida sobrenaturalmente. Y es importante que podamos ir avanzando en esto para no detener. Uno de los aspectos importantes, fundamentales en el reino de Dios y en esta vida sobrenatural tiene que ver con ciertos principios que podamos entender para poder vivir. Yo te animo a que puedas entender que esta vida sobrenatural no está relacionada con tu vida en la iglesia, no está relacionada con la reunión en particular, con orar por algunos que están en la iglesia, por esa necesidad de poner tus manos, de orar por sanidad. No, tiene que ver con tu vida integral, todo lo que tú eres, todo lo que tú eres, el reino de Dios, tu vida sobrenatural afectando tu día a día, afectando tu vida día tras día, la vida del reino afectando no solamente a tu vida, sino afectando a tu familia, afectando a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, universidad, colegio, afectando la vida de cada uno, porque es una vida nueva que viene y desarrollándose en ti sobrenaturalmente. Y de esa manera va a seguir fluyendo, porque el reino de Dios es sobrenatural, no es natural, es sobrenatural. El nuevo nacimiento ya es sobrenatural. Por tanto, no puede ser en su inicio sobrenatural y volver a ser natural después. Por tanto, es una necesidad. Empuja tu vida hacia lo sobrenatural, porque es con donde Dios quiere moverse. Y en ese sentido es importante entender uno de los fundamentos de esta realidad. Y quiero que podamos ir al libro de Juan, en el capítulo 12 de Juan. Hay un versículo que es importante que podamos entender, que podamos leer, que es el 49, 12:49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, hablando Jesús. Él dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamiento sobre lo que tengo que decir o lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es
vida eterna. ¡Wow! ¡Fum! Este fluir de corrientes, de ríos, de agua o corrientes de agua viva. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Uno de los aspectos importantes y que queremos enfatizar en este sentido de la vida de reino tiene que ver con la obediencia. Hebreos dice que, en el capítulo 5 dice que Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. Él fue obediente, Él está declarando que todo lo que Él está diciendo, todo lo que Él está compartiendo, todo lo que Él está hablando, esto lo que significa estas buenas nuevas, este evangelio, estas nuevas noticias, buenas noticias que vienen sobre este gobierno, este sistema cósmico, sobre este mundo perverso, sobre que está inundado de oscuridad. Hay una luz, que esa luz es un mensaje de esperanza, de vida, pero no lo hablo por mí mismo, dice, sino lo que el Padre me ha dado. Eso es lo que yo he hablado. Entonces Jesús está estableciendo este principio de vida de reino que tiene que ver con lo sobrenatural a través de la obediencia. Es interesante que aún en el Antiguo Testamento, cuando estaban regidos por los sacrificios y por el ritual, Dios en un momento les dice al pueblo, ¿sabes qué? Yo no quiero sacrificios, yo no quiero ofrendas, ni ofrendas de paz, no quiero nada de eso, no quiero un sacrificio, un holocausto, no quiero un animal sacrificado. Lo que quiero es obediencia, porque la obediencia es agradable a Dios. Entonces, este sentido, porque Él ha dado y Él tiene las instrucciones. Aquí no, el reino de Dios no se trata de tu opinión, no se trata de lo que tú piensas, no se trata de lo que tú crees en sí mismo, sino se trata de lo que el Padre ha dicho y declarado. Y eso lo encontramos en su palabra, en las verdades que han sido escritas y reveladas a través del Espíritu Santo en nuestra propia vida. A través de la historia de la iglesia nos podemos encontrar con muchas cosas interesantes que nos permiten entender por qué nosotros vivimos la realidad que vivimos. Antiguamente, en el siglo XII, si no mal recuerdo, aparecieron filosofías dentro de lo que era el devenir de la historia de la humanidad. Y dentro de todo eso aparecen filosofías tan antiguas como el humanismo secular o el secularismo humano, no sé cómo quieras llamarle, que tiene que ver con toda este despertar hacia la ciencia y donde la ciencia comienza a explicar todo y el cristianismo adquiere todas esas verdades asimilando que todo tiene que ser explicado a través de la ciencia, pero fundamentalmente a través de la lógica. Entonces, todo eso comienza a contaminar. Hoy día nosotros tenemos a través de nuestra historia, de lo que es la iglesia en sí misma, si no mal recuerdo, eh, a ver, a principios del siglo, comienza a todo lo que tiene que ver con la época del modernismo. Y a través del modernismo, todos estos principios, vuelvo a reiterar, principios de la ciencia, de lo lógico, del conocimiento, comienza a establecerse en la sociedad y ya empieza a desechar todo lo que son los términos o los principios religiosos porque no tienen sustento en la lógica. ¿Ya? Y en este proceso comienza y aparece una luz dentro de todo esto del modernismo y el crecimiento del modernismo, aparece el fundamentalismo. ¿Ya? Y el fundamentalismo se esparció por diferentes denominaciones, se esparció por diferentes culturas eclesiásticas y cayó víctima. ¿Y cuál era la finalidad del fundamentalismo? Es mantener pura, ¿ya?, la doctrina. Y por tratar de proteger de todos estos ataques que podrían haber,
cayó, cayó esclavo de sus propias virtudes. ¿Y qué hace? Afecta a la iglesia a través del conocimiento, a través de la información, a través de todo lo que tú tienes que aprender, memorizar, ¿ya? Y el cristianismo pasó a ser algo que está relacionado con la vida, pasó a ser algo que está relacionado con lo que yo sé. Entonces, con esto se acalló la voz profética, se cautivó las mentes de la gente y donde aparecen paradigmas que tienen que ver con tan simples como está escrito, es así, pero no necesito vivirlo, necesito solamente saberlo. Ahora yo sé que puedo ir al cielo y tomo el sacrificio de Dios y voy, suficiente. Y se comienza a apagar el sentido de la realidad espiritual a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es suficiente lo que yo sé. Comenzamos a afectar la realidad de la iglesia a través de todo este conocimiento. Pero dentro de eso es importante que nosotros podamos reformar y refundar esta necesidad de ser guiados, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo, porque la realidad del reino viene a través de la obediencia, no a través de lo que yo sé. No es una virtud del hombre, sino que es una virtud de Dios dada, gracia, por el Espíritu Santo. Y nos da esa capacidad para entrar en la realidad. En Marcos capítulo 1 es interesante esto y esto es importante, ¿ya? Versículo 14 y 15, pero fundamentalmente el 15 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha acercado, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio, en estas noticias, en estas buenas noticias. Creed en este mensaje porque es el mensaje del reino de Dios. Es algo sobrenatural. Ven y somos cautivados por esta realidad. Y el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y comienza a fabricar este nuevo hombre, nueva mujer, y nos comienza a dar el diseño con el cual había sido creado. Comenzamos a adquirir este nuevo diseño. Fundamental entender que el reino de Dios es algo sobrenatural en sí mismo, pero también acciona de manera sobrenatural. Y el moverse del reino es sobrenatural. Y necesitamos hacer esa vida sobrenatural que sea natural para nosotros. O, para entenderlo así, ser sobrenaturalmente natural. Y esto tú logras solamente a través de entender que yo debo estar sujeto a quien es el Rey. El Nuevo Testamento, y en el contexto del Nuevo Testamento, de los Evangelios, fundamentalmente cuando aparece la concepción de el reino de Dios, ellos tenían claro qué significaba. Para nosotros quizás es un poco difuso poder entenderlo porque lo asociamos a un sector, a un terreno, a un territorio. Pero para ellos, y aún entendiendo lo que significa el reinado, o un reinado, tiene que ver con la soberanía. Por tanto, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de el reino de un rey. Y el reino se establece no en el territorio, sino se establece en los súbditos a través de la obediencia, de la sujeción que tú tienes hacia el rey. Por tanto, es de vital importancia entender que el reinado de Dios o el reino de Dios está establecido hoy día en este sistema cósmico a través no del territorio, no de un territorio en particular, no de la iglesia o del templo, ni de una denominación, sino está establecida en ti. A través, y el mover de ese reino va a ser a través de la obediencia. ¿A qué? Al mensaje. Al mensaje. Recuerda que el Evangelio es
el mensaje de buenas nuevas, las buenas noticias que hay de parte de Dios. Y ese tiene un cumplimiento en la liberación de la esclavitud, de la apertura de las cárceles, de vendar, de sanar al quebrantado de corazón. Y eso ya es un mover sobrenatural. Entonces cuando entendemos esto, podemos dejarnos llevar por esta corriente de ríos, de aguas vivas que fluyen inagotablemente. Pero a través de esta obediencia al mensaje que nosotros hemos recibido. Es importante entender esto. La obediencia es fundamental. No quiero extenderme mucho más. No quiero extenderme mucho más, pero es necesario que podamos entender que el reino de Dios tiene una concepción sobrenatural que está dada por el nacimiento de Jesús, que tiene que ver con el mensaje del nuevo nacimiento, del mensaje del Evangelio del reino, que está asociado también a la forma en que se entrega, ¿ya? Porque Jesús no solamente activó un mensaje, una proclamación, sino que también lo respaldó con eventos, con situaciones, con obras. ¿Ya? Entonces, al entrar en esto, queremos entrar bajo este principio. Este primer escalón tiene que ver con la obediencia y hacia dónde el reino nos está llevando. Así que lo dejamos como para la siguiente clase, lo que significa tanto el principio de esta naturalmente sobrenatural del reino de Dios en tu vida, en nuestra vida, en mi vida, en cómo Dios quiere llevarnos a esta vida sobrenatural, cómo Dios nos hace participantes del reino, cómo nos hace mensajeros de este mensaje de buenas nuevas, cómo nosotros formamos parte de este mensaje de buenas nuevas a los oprimidos, cómo nosotros podemos traer, vendar al quebrantado de corazón, cómo nosotros podemos traer libertad al cautivo, cómo nosotros, o el reino a través de nosotros, puede abrir las cárceles para los que están ahí. Entonces, yo te animo a esto, a que despierte como Jeremías ese fuego que hay dentro de mí y me impide quedar fuera de esto. No me voy a acordar más, dice, pero hay un fuego que me impide que Dios encienda ese fuego por ese anhelo de experimentar esta vida sobrenatural, pero naturalmente. Una vida naturalmente sobrenatural. Que Dios te bendiga, que sea de